Vamos a ver el título sexto de la Constitución española, que se refiere al Poder Judicial. Entonces, son relativamente, no son muchas cosas las que se derivan del mismo y creo que no hay dificultad para la comprensión fácil de todo ello. Pues nada, suerte vista y a por el título sexto, a por el poder judicial. Bueno, entonces ya dentro de todo este caminar que tenemos relativo a los distintos títulos de la Constitución, como os digo, vamos a ver lo relativo al Poder Judicial, uno de esos tres poderes del Estado de Derecho, legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y vamos a ver el artículo 117, nos dice que la justicia emana del pueblo, bueno, que se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. Y se le da una serie de características a estos jueces y magistrados que son independientes, que son inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Al menos la teoría, eso es lo que dice el artículo 117 de la Constitución. Bueno, entonces se administra en nombre del rey. De hecho, las sentencias empiezan con tal y tal, en el nombre del rey pronuncia la siguiente sentencia. Bueno, y esas características, los jueces y magistrados es lo mismo, es por decir, diferentes situaciones en el escalafón, y se le da esas características que acaban finalizando, que dice que únicamente están sometidos al imperio de la ley, a lo que diga la ley, ¿de acuerdo? Y se nos hace seguidamente una relación diciendo que los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. Es algo que es obvio, la legalidad o el principio de legalidad debe regir en todas las situaciones como tal. Si os dais cuenta, cuando habla del ejercicio de la potestad jurisdiccional, en todo tipo de procesos, sea del orden civil, sea del orden contencioso administrativo, del orden penal, del orden social o laboral, que sean, el ejercicio de esa potestad jurisdiccional consiste en juzgar y además hacer ejecutar lo juzgado. Poco valdría si se juzga y luego no se hace ejecutar lo juzgado. Bueno, pues ese ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales, determinados por las leyes según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establecen. Bueno, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, las distintas leyes establece a quién corresponde, con arreglo a unos criterios que hay establecidos, a quién corresponde conocer en cada caso, bien por razón del territorio, bien por razón de la materia o por las cuantías, a quién corresponde conocer en cada caso. Y se nos dice que los juzgados y los tribunales, si los juzgados hablamos de órganos unipersonales, tribunales hablamos de órganos colegiados. El juzgado, bueno, estas denominaciones, bueno, no la denominación en sí, pero con la reforma de la Ley Orgánica 1/2025, va a haber una profunda modificación en lo relativo a los juzgados. Bueno, ya lo veremos eso posteriormente. Pero digo que los juzgados, tal como lo vemos ahora, son esos órganos unipersonales, mientras que los tribunales son órganos colegiados, pues la Audiencia Provincial de Guadalajara, ¿de acuerdo? Bueno, pues dice que tantos uno como otros no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior, pues es ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Y, además de esas, las que expresamente le sean atribuidas por la ley en garantía de cualquier derecho. Hay un principio básico en la jurisdicción que se llama el principio de unidad jurisdiccional, que es la base de la organización y el funcionamiento de los tribunales. Dice que la ley regulará, por ley tiene que hacerse, el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. Bueno, de hecho, hay una jurisdicción, aparte, podríamos decir, de las clásicas, que es la jurisdicción militar. De hecho, hay una sala en el Tribunal Supremo, la sala quinta, la sala de lo militar, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí se dice que el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense. Habría mucho que decir ahí con todo eso, relativo sobre todo en lo que hace relación a la Guardia Civil, porque no sé cuándo eso se va
el hecho de que tú tengas un determinado sometimiento al Ministerio de Defensa en una cierta dependencia, no sé por qué se sigue manteniendo en tiempos actuales a la Guardia Civil, es mi opinión, en cuestiones como el Código Penal Militar o las cuestiones disciplinarias a los tribunales militares. Bueno, así está. Por otro lado, ya lo último, el número 6, dice que se prohíben los tribunales de excepción. Para casos determinados, estos señores, vamos a fijarnos aquí, y os pongo ahí que en lo que el artículo 26 lo que se prohíbe son los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales, ¿no? Pero bueno, lo que se prohíbe son los tribunales de excepción, que podía ser un tribunal a la carta, más o menos, para una situación concreta, dicho un poco así a lo bestia, ¿de acuerdo? Bien, pues en el artículo 118 nos dice que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de los respetos. Bueno, pues entonces en este sentido, lo que tenéis que esa obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones, pero de las que sean firmes, o sea, aquellas contra las que ya no quepa recurso. Una sentencia no hay obligación de cumplirla. Cuando sea firme, sí. ¿Y cuándo es firme? Pues cuando no quepa recurso contra ella. ¿Por qué? Porque hemos agotado los recursos que teníamos o porque no hemos hecho uso dentro del plazo que ha establecido por ahí. ¿De acuerdo? Bien. Os dice en el artículo 119 que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. La ley de justicia gratuita, bueno, esto tampoco tiene mayor importancia. Y al referirse a las actuaciones judiciales, el artículo 120 nos dice que serán públicas, regla general, las actuaciones públicas, con las excepciones que se prevean en las leyes de procedimiento. Bueno, pues hay determinadas actuaciones en la ley de procedimiento criminal que dice esto no puede ser público por estas circunstancias. Bueno, pues entonces está previsto en la ley y ya está. Y se nos habla de que el procedimiento judicial, la tramitación, podríamos decir, hasta llegar a la resolución, será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Vamos a ver, el hecho es predominantemente oral, lo que pasa que luego hay que plasmarlo en algún sitio, habrá que plasmarlo, llevarlo a los papeles para que quede constancia. Hoy día con las cuestiones modernas de grabación y tal, bueno, pues se puede ver perfectamente en ese sentido. Y se nos hace referencia de que una de las resoluciones que dictan los jueces y tribunales, que son las sentencias, que serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. Bueno, esa necesidad de motivación de la sentencia, cuando hablábamos en el derecho administrativo de la necesidad de motivación de determinados actos, en el artículo 35 hay uno. Aquí se nos refiere en concreto no al ámbito, lógicamente, administrativo, sino en el ámbito para las sentencias, que es una de las resoluciones que dictan los jueces. ¿De acuerdo? En relación con los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento normal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado y conforme a la ley. Bueno, eso está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que donde esté, porque la Ley 40-2015, la Ley de Régimen del Sector Público, cuando habla de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, remite en lo que se refiere a esta cuestión por el funcionamiento de la Administración de Justicia a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Mirad, vamos a ver el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo del Poder Orgánico del Poder Judicial es ni más ni menos que el órgano de gobierno del Poder Judicial. Habéis visto ahí ríos de tinta o ríos o palabras y palabras sobre la cuestión de la renovación. Yo me pregunto si es que los ciudadanos y los poderes públicos estamos sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, lógico, con arreglo al artículo 9, y si nosotros los ciudadanos resulta que no presentas en el plazo establecido, yo qué sé, pues la declaración del impuesto a la renta de las personas físicas, ya sabes lo que llevas consigo. Estos señores han tenido obligación de renovar el Consejo General del Poder Judicial y se ha pasado
un año, 2 años, 3 años, ya no sé ni el tiempo que pasó hasta que se hizo esa renovación. ¿Qué pasa? ¿Que a los demás no le pasa nada? ¿Solo a ti si eres el currito de a pie? Así estamos. No obstante, no olvidar que tanto los ciudadanos como los poderes públicos. Pues entonces, aplícate el cuento. Bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 5.1980, Ley Orgánica 5.1985, dice que determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los jueces y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único, así como del personal al servicio de la Administración de Justicia. Y nos dicen en el número 2, precisamente, que ese Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica pues, establece su estatuto, el régimen de incompatibilidad de sus miembros y las funciones, y en particular lo relativo en materia de nombramientos, ascenso, régimen disciplinario, inspección, etc. Bueno, esto se lo mandaba en el año 1978 la Constitución, y la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya como os digo, lleva en vigor desde, creo que recordar que en el año 85. Mirad, entonces sabemos que el Consejo General es el órgano de gobierno de este poder que en teoría es independiente de los otros dos. Y dice que estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo. El presidente del Consejo General de Poder Judiciales es al mismo tiempo el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros. Luego hay un presidente y 20 miembros nombrados por el rey por un periodo de 5 años. Ja, ja, ja. De esos 20, 12 es entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, y después 4 a propuesta del Congreso y 4 a propuesta del Senado, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años en el ejercicio de su profesión. Bueno, esta es la forma que está, un poco la redacción parece que nos puede dar un lugar un poco a confusión. Bueno, como órgano del gobierno del mismo, os pongo aquí que se compone de un presidente, que es al mismo tiempo el presidente del Tribunal Supremo, y por 20 miembros. Esos 20 miembros son todos propuestos por las Cortes Generales, 10 por cada Cámara. El Congreso, en ambos casos mayoría de 3/5, el Congreso propone 6 entre jueces y magistrados y 4 entre abogados, juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio de profesión. Lo mismo para el Senado. O sea, 6 por un lado entre jueces y magistrados, 6 cada una de las cámaras, y 4 cada una de las cámaras entre abogados, juristas de reconocida competencia. 6 y 4, 10 por el Congreso, otros 10 por el Senado, 20 más el presidente, tendríamos los 21, ¿de acuerdo? En principio se dice que podrán ser propuestos los jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo y no sean miembros del Consejo Saliente o presten servicios en los órganos técnicos del mismo. El nombramiento corresponde al rey, lo hemos visto, por un periodo de 5 años, pero bueno, que se lo saltan a la torera como les da la gana. Mirad, dentro de la cúspide organizativa de la organización judicial española, el que ocupa el puesto superior, la cúspide de esa pirámide, es el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo que nos dice que es, a ver, cuidado, para la gente nueva, no hay que confundir Tribunal Supremo, que es único, con tribunales superiores de justicia. Los tribunales superiores de justicia están en cada una de las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver una cosa con otra, no tiene nada que ver en el sentido de ese que os digo, en cuanto a competencias o la estructura y todo eso. El Tribunal Supremo Único, ahí en Madrid, en la Plaza de las Salesas, tiene jurisdicción en toda España y es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materias constitucionales. Realmente el Tribunal Constitucional no forma parte de esta organización. Todas las cuestiones relativas a materias constitucionales tendrán que ir al Tribunal Constitucional.
pero los distintos órdenes, el civil, el penal, el contencioso administrativo, el social, el militar, el órgano jurisdiccional superior en todos esos órdenes, esas distintas divisiones, es el Tribunal Supremo. Como digo, con esas salas que os he citado anteriormente, aparte de otras que hay, pero no salas de justicia. Pues mirad, hemos visto hace un momentín que el presidente del Tribunal Supremo es al mismo tiempo el presidente del Consejo del Poder Judicial. Pues nos dice respecto al presidente del Tribunal Supremo que será nombrado por el rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial en la forma que determine la ley. Bueno, pues en la forma que determine la ley, pues acudiremos a la ley orgánica del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Únicamente aquí como pregunta un poco, la del nombramiento no hay problema, pero a propuesta de quién es nombrado. Y el Ministerio Fiscal, que está muy de moda con todo ese lío que tienen por medio con el, no sé cómo se llama, Álvaro García Ortiz, o así puede ser. Bueno, hay un follón ahí que... ¿Qué es el Ministerio Fiscal? Veis en las actuaciones, hay por un lado, podríamos decir, los jueces y por otro lado los fiscales, ¿no? No forman independientes entre sí respecto a la administración de justicia. Bien, pues el Ministerio Fiscal nos dice, el artículo 124, que sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, no le tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público titulado por la ley, bien de oficio o a petición de los interesados. Promover la acción de justicia, bien porque tú tienes conocimiento de unos hechos o bien porque alguien insta que se lleve a cabo una determinada actuación, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el fin? Promover la acción de la justicia. Además de esa misión principal, debe velar por la independencia de los tribunales y procurar ante los tribunales, la satisfacción del interés social. Tribunales en sentido amplio de juzgados y tribunales. Y nos dice seguidamente que ese Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción en todo caso a los de legalidad e imparcialidad. Aquí sí hay una dependencia jerárquica, en el Ministerio Fiscal sí hay una dependencia jerárquica, cuestión que no existe, podríamos decir, respecto a esa jueces o magistrados con el criterio de independencia y sometimiento únicamente al imperio de la ley. Bueno, por último nos dice que la ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Un estatuto orgánico no es nada ni menos que una norma en la que se llevan a cabo una serie de actuaciones en relación con la forma de trabajar o competencias, todas esas cosas. Un estatuto orgánico. Es una ley, una norma que recoge una serie de circunstancias respecto a la organización o a la actuación. Bueno, pues este famoso fiscal general del Estado, señor como se llame, Ministerio Fiscal, no, el fiscal general del Estado será nombrado por el rey a propuesta del gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Pregunta aquí porque son muchas cosas. ¿Quién lo nombra? El rey, no hay problema. ¿Quién lo propone? Lo cual es muy llamativo, el gobierno. Y oído el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, todas estas cosas, cada uno tenemos nuestra propia opinión, pero considero que debería estar regulado de otra forma. Nombramiento, quién lo propone y una vez que se haya oído el Consejo General del Poder Judicial. Ahora habrá que ver el valor que tiene esa parte de oír al Consejo General del Poder Judicial. Bien, se nos habla en el artículo 125 de la acción popular y la participación en la administración de justicia, y se nos dice que los ciudadanos podremos ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con lo respecto a aquellos procesos penal que la ley determine, así como los tribunales constitucionarios tradicionales. Bueno, el ejercicio de la acción popular en determinadas actuaciones en el ámbito penal. Y además de ese ejercicio de la acción popular, participar en la administración de justicia. ¿Cómo? Mediante lo que habéis oído muchas veces, el jurado, esa institución formada por personas
no conocedoras en principio del mundo del derecho, respecto a procedimientos solo para los procesos penales, no para civiles, contenciosos, solo para procesos penales. Y también, pues, hay una forma de participación en los tribunales constitucionarios o tradicionales. Me viene ahora a la mente el tribunal se llama de la Vega de Valencia o de las aguas de la Vega de Valencia, que es una forma de impartir justicia en un tribunal constitucionario de costumbre. Y se hace referencia en el artículo 126 a la policía judicial. La policía judicial depende de los jueces, evidentemente, de los tribunales y del Ministerio Fiscal. O sea, de todo lo que es la justicia como tal, depende la policía judicial. En el ámbito de la policía judicial podríamos hablar de varias etapas. En principio, todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en sentido amplio pertenecen a la policía judicial. Lo que pasa que después, dentro, por ejemplo, de la Guardia Civil, hay unidades orgánicas de policía judicial, que sería ya una cuestión específica, e incluso dentro de los juzgados o tribunales hay lo que puede considerarse como policía judicial específica y concreta de los mismos, ¿de acuerdo? Pues simplemente lo dice que la policía judicial depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en las funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente en los términos que establezca la ley. Bueno, básicamente, si veis aquí, se habla de cuestiones en el ámbito penal, averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Bueno, pues son cuestiones relacionadas básicamente con todo lo establecido en el Código Penal o en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto a la actuación de esos miembros de la policía judicial, que no tenéis que olvidar que dependen, por un lado, de los jueces y tribunales y por otro lado del Ministerio Fiscal. Bueno, no por otro lado, en conjunto, ¿de acuerdo? Y lo último que se hace referencia es a las incompatibilidades del personal, de este personal, de jueces y magistrados y los miembros del Ministerio Fiscal. Nos dice que tanto los jueces y los magistrados como los fiscales, mientras se hallen en activo, sabemos que existen diversas situaciones administrativas. Una de esas situaciones administrativas puede ser, por ejemplo, en excedencia. Bueno, pues entonces no estarás en la situación administrativa de activo. Entonces lo que se nos dice es que estas personas, mientras se hallen en activo, si estás en excedencia o en otra situación no pasa nada, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Ese derecho de sindicación del artículo 28, bueno, pues sabíamos que empezaba diciendo que para todo, pero que después la ley podía limitar o exceptuar. Pues mira, dice aquí que no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Únicamente nos recuerda que la ley establecerá el sistema y modalidades de la asociación profesional de jueces, magistrados y fiscales. Ante esa imposibilidad están las asociaciones profesionales. Bueno, y lo único que se abre, o con lo que acaba esto, que la ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos. La ley, como veis, entonces, hay una reserva de ley para todas esas cuestiones que hacen relación al sistema de incompatibilidades. Todas estas cosas que hemos visto en relación al Poder Judicial, sobre todo lo básico, lo determinante respecto a juzgados y tribunales o jueces y magistrados, y por otro lado al Ministerio Fiscal, lógicamente tiene su importancia en muchos aspectos, como uno de los poderes del Estado, del Estado de Derecho. El poder legislativo hace las leyes, el poder ejecutivo lleva la práctica, ejecuta, y el poder el Poder Judicial se encarga de comprobar la adecuación en el cumplimiento de las actuaciones respecto a lo que hay legislado al respecto. Bueno, respecto a lo que hay legislado al respecto me he cubierto de gloria, pero bueno, así lo he dicho. ¿De acuerdo? Entonces, en principio los tres poderes son independientes. Otra cosa ya sería la circunstancia concreta de que cada uno seguro que pensará pues algo distinto.
Pues nada, vamos a ver si qué, que no sé lo que ha pasado aquí. Bueno, hemos acabado, he acabado entonces todo lo relativo a esta materia y seguiré con el siguiente, será el relativo a la organización territorial del Estado, que es el título 8 de la Constitución. Salud.